Dame un segundito, grabando aquí, y quiero aparecer yo. Por qué no puedo aparecer solo yo? Acá, no, rayos. Bueno, lástima. Ya, entonces, de nuevo, todo de nuevo. Ahora estamos en la unidad de Historia de la Física. Hoy día va a ser una última clase no de la unidad, pero de introducción de conceptos nuevos. ¿Ya? Habíamos hablado entonces que cómo iba evolucionando la física, que en un principio era a través de la mitología, de explicar los fenómenos naturales a través de dioses, por ejemplo, o cualquier cosa mitológica, se podría decir, que no son solo dioses. Habíamos dicho que llegó Tales y cambió esta perspectiva un poco, donde mencionó que en realidad los fenómenos naturales consta de interacción entre materia, interacción entre la tierra y el agua, interacción entre el agua, la tierra y el viento, por ejemplo, de todo, no que solo dependía del humor, como siempre, del humor de los dioses. ¿Ya? Entonces, Tales fue el que introdujo un poco lo que era el método científico, no de lleno, pero era como un comienzo de lo que era el método científico. Luego de Tales, empezamos a hablar sobre lo que era un poco el estudio del movimiento, de cómo fue evolucionando este estudio del movimiento, porque en un principio Aristóteles creía que las cosas se movían dependiendo de su naturaleza, dependiendo de su composición. Si es que era tierra, por ejemplo, era que la tierra caía, el agua también, pero el agua siempre tenía que estar encima de la tierra, por ejemplo. El aire se elevaba junto al fuego, pero el aire frío en este caso tenía que estar abajo del fuego, y todo se mantenía en ese orden. La tierra abajo, seguido por el agua, seguido por el aire que subía, seguido por el fuego que subía aún más. Ese tipo de pensamiento se mantuvo por un largo tiempo, estamos hablando de unos 2000 años. ¿Ya? Que después de esos 2000 años llegó Galileo. Galileo simplemente como que contraargumentó la teoría de Aristóteles. Decía que simplemente en realidad las cosas no se movían por su naturaleza, no se movían eh, según qué composición tenían de tierra, agua, aire o fuego, sino que simplemente todos caían al mismo tiempo. Porque Aristóteles también mencionaba que la velocidad con la que caía un objeto dependía del peso, que en realidad no es así. Lo habíamos mostrado en distintos videos, en distintos videos de por qué no era así, o por lo menos eh, videos donde se evidencia que en realidad no es así, que es el típico ejemplo de la cámara de vacío con la bola de bolos y la pluma, ¿ya? Que al final se ve que ambos caen al mismo tiempo, independientemente del peso. Claramente Galileo no tenía ese tipo de tecnología, entonces tuvo que basar sus teorías a través de distintos experimentos, que eran los experimentos de las ramplas que había mostrado yo en las clases anteriores, que todo esto está disponible en YouTube. ¿Ya? Todos los videos que he subido están en YouTube, entonces ahora simplemente un resumen. Y empecé a mencionar de que al final pude haber continuado con el tema del estudio del movimiento, pero no quise enfocar tanto tiempo en eso, sino que quise enfocar en algo que también es importante. Todo lo que es teoría científica, hipótesis científica, estudios científicos, han avanzado mucho, porque al final son muchas las personas que han estado explorando esto, muchas personas que han intentado evidenciar todas las teorías que existen. Y eso es de una manera mundial, ¿ya? Tanto en Europa, tanto en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en China, en Chile, en todos esos países han intentado evidenciar ciertos fenómenos naturales. ¿Ya? ¿Qué problemas contrae eso sí? Que resulta que cada uno tenía una cierta unidad de medida distinta, ¿ya? Que ha traído bastantes problemas en el momento de comunicación. Por ejemplo, en Estados Unidos la distancia, la longitud se mide en millas, la temperatura se mide en Fahrenheit, mientras que aquí en Chile se mide en metros y y la temperatura se mide en Celsius. Entonces, en sí, siempre hay problemas de comunicación en ese sentido. Como habíamos hablado en clases anteriores, hay muchos proyectos que se han ido abajo por el mero hecho de una falta de comunicación con el tema de las magnitudes físicas, mencionando lo que es la unidad de medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a profundizar lo que es cómo transformar las magnitudes físicas según su unidad de medida. Bien, entonces, primero que todo, hay que aclarar bien
qué diferencia hay entre una magnitud física y una unidad de medida. Entonces voy a compartirla, no sé si sea ideal, pero sí, voy a para guiarme. Esta es la guía que yo les voy a entregar. Me falta poner un poquito de imágenes y todo, un poquito de un poquito más, me faltan Bixel en Bellacar, ya, nada más. Pero cuando les llegue va a estar más bonito. Entonces, nosotros lo que les quiero enseñar es todo lo relacionado con las magnitudes físicas y sus unidades de medida. ¿Ya? ¿Qué implica cada magnitud física y qué unidad de medida les corresponde o qué diferencias puede haber? ¿Ya? Entonces, las magnitudes físicas se refieren a unas características naturales que se pueden medir, ¿ya? Que serían, por ejemplo, la masa, sería la densidad, sería la longitud, el tiempo, y muchas cosas más como temas eléctricos, los watts, por ejemplo, y más, lo que se imaginen. El tema es que la magnitud física no tiene no es como que tenga una unidad física definida. Por ejemplo, o más que nada, la magnitud sí, no tiene una unidad física definida, pero se puede medir a través de las unidades, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades? Por ejemplo, el tiempo, nosotros sabemos que el tiempo se refiere a el orden específico en que suceden las cosas, ¿ya? ¿En qué unidades se puede medir? Se puede medir en segundos, se pueden medir en minutos, en horas, en días, en años, ¿ya? Etcétera, etcétera. Otra magnitud, otro ejemplo sería la magnitud física, que serían los metros, ¿ya? Perdón, la longitud. ¿En qué se puede medir la longitud? Que se refiere a qué distancia hay entre un punto a otro. Lo puedo medir en centímetros, lo puedo medir en metros, lo puedo medir en millas, lo puedo medir en pies, lo puedo medir en kilómetros, por ejemplo. Esa es la diferencia entre magnitud física y la unidad de medida. La magnitud física es como el fenómeno físico que se quiere estudiar, y la unidad es la unidad se refiere a cómo lo mido. Si es que lo mido en metros, en centímetros, kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la diferencia entre magnitud y unidades. ¿Ya? Entonces, existen las magnitudes físicas fundamentales, que es lo que estaba explicando recién, porque es distinto hablar de física a hablar en química, por ejemplo. Una magnitud de química podría ser, por ejemplo, lo que es el mol. Pero al fin, siempre se utilizan prácticamente las mismas magnitudes, que siempre son físicas al final. Se podría decir, ya, da lo mismo, ignoren eso. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes físicas fundamentales? Son las que se pusieron de acuerdo para que esta unidad sea la que se utilice de manera internacional, ¿ya? Por ejemplo, que también les había mencionado en la clase pasada, nosotros solo vamos a hablar de lo que es masa, tiempo y longitud, pero igual voy a dar los ejemplos de los demás, ¿ya? En la masa, la magnitud física fundamental se utiliza la unidad de kilogramo, ¿ya? En el tiempo se utiliza el segundo, en la longitud el metro, en la temperatura lo que es el Kelvin. Eso, lo que es el Kelvin, lo que es la intensidad corriente, intensidad luminosa, cantidad de materia, lo van a saber después, en otro año, ¿ya? Lo que vamos a hablar nosotros es la masa, el tiempo y la longitud, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere magnitud física fundamental? Se refiere a que se pusieron, que estos son siempre unidades, son siempre magnitudes físicas que van a aparecer independientemente de la rama de estudio, ¿ya? Ustedes pueden estudiar química y van a seguir hablando de masa en kilogramos. Ustedes pueden hablar de biología, por ejemplo, y todavía van a hablar de tiempo en segundos o la longitud en metros, por ejemplo, ¿ya? Lo importante es que finalmente se realizó un sistema internacional. Este sistema internacional establece una unidad de medida en cada una de las magnitudes, una unidad de medida específica. Es decir, la masa, si ustedes quieren así como hacer un estudio en cualquier otra parte, o hacer una carta en cualquier otra parte, por ejemplo, siempre tienen que hablar de unidades en el sistema internacional. La masa siempre tienen que mencionarlo en kilogramos, el tiempo siempre tienen que mencionarlo en segundos, y la longitud siempre tienen que mencionarlo en metros. Ese es el sistema internacional en el caso de la masa, el tiempo
y la longitud. ¿Cómo es que se pusieron de acuerdo con todo esto? Eh, bueno, simplemente no es como que hayan dicho así como, ya, un metro es esto, o un metro es esto, por ejemplo, o un segundo es de aquí a acá, o no es que tampoco hayan dicho así como un kilogramo es lo que pesa mi pie, por ejemplo, o no, siempre se pusieron de acuerdo a través de distintos experimentos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del kilogramo, hay una oficina internacional de pesas y medidas que está en Francia, que es prácticamente, se podría decir que es como, no puedo decir que un museo, porque es súper restringido la entrada a estos lugares. ¿Por qué? Porque resulta que ahí se mantienen experimentos u objetos donde sean como la medida estándar del sistema internacional. Por ejemplo, en el kilogramo, tienen acá no, sí, tienen ahí lo que era, denme un segundito chiquitito, ¿qué era? Es un cilindro no me acuerdo qué era. Discúlpenme chicos, se me olvidó. Es un cilindro que tiene una forma perfecta, que es... ¿dónde está? Oh, lo había puesto por ahí. No recuerdo. Ya. La cosa es que tienen un cilindro con unidades lo más perfectas posible, así lo más liso posible, lo más plano posible entre los extremos, lo más perfecto posible, donde de un cierto elemento, ¿ya? Se podría decir que lamentablemente no recuerdo bien. Que eso lo miden de la forma también más precisa posible, es decir, con cálculos y todo dicen, ya, dicen, por ejemplo, este cilindro que tiene estas ciertas medidas tiene una cierta cantidad de átomos de cierto elemento, por lo tanto, esto representa lo que es un kilo. Si internacionalmente se pusieron de acuerdo y dijeron, ya, este cilindro que está ahí, eso es un kilo. Lo mismo pasa con el metro. En el metro prácticamente mencionan que obviamente van cambiando según el tiempo, pero por ejemplo, en lo que era de 1889 a 1960, era a través de una aleación de platino, de aleación de platino e iridio. Era una vara, se podría decir, donde dijeron, mira, tengo esta vara de platino con iridio, y esto es un metro, y todos van a tener que guiarse según este metro. ¿Ya? Es como si dijese, mire, este ukelele es un metro, y solo pueden referenciarse cuánto es un metro en Estados Unidos, en China, en Chile, en Argentina, en todas partes, según esto. ¿Ya? Un metro no puede medir menos que esto es lo que decía. ¿Ya? Eso pasaba también con el tema de los kilogramos, como ya he dicho, siempre es como si yo dijera, esto es un kilo, ¿ya? Esto es un kilo. Entonces, todo lo que sea, todo otro objeto, por ejemplo, esta botellita con agua, lo puedo representar cuánto es su masa, según cuánto masa es tu culera. ¿Ya? ¿Por qué? Eso sí, ¿por qué son, ¿cómo decirlo? Son cosas que están formadas por elementos complejos como el platino, el iridio o el iridio. Porque todo objeto a medida que pasa el tiempo se va desintegrando un poquito. Entonces tienen que tener un objeto con el elemento más estable posible para que no se vaya desintegrando en el tiempo, porque si no, un metro que era esto de repente va a ser un poquito menos. ¿Cachai? Hay muchos años después va a ser un poquito menos. Y eso puede ir desordenando muchas cosas, puede ir desordenando muchos estudios, puede arruinar muchos proyectos, como habíamos dicho en la clase anterior, los ejemplos que podían pasar. ¿Ya? Entonces, eso es como se van poniendo de acuerdo de cuánto es un kilogramo, cuánto es un metro. El segundo también es exactamente lo mismo, es a través de un experimento, a través de un péndulo. Oh, está acá. A través de un péndulo que es como algo así, que simplemente tienen un péndulo con un engranaje que va, ¿cómo decirlo? Va cumpliendo un ciclo siempre en el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces dijeron, ya, lo que tarda en realizar un ciclo, es decir, izquierda, derecha, izquierda, lo que tarda en hacer un ciclo, eso es un segundo.
Entonces, al final, todas las magnitudes físicas fundamentales tienen una referencia, que serían a través de experimentos o a través de simplemente objetos que tienen la forma más perfecta posible. ¿Ya? Bien, entonces teniendo eso claro, obviamente va a estar todo bien en la guía, quiero entrar a lo que son los prefijos, porque por eso mismo les pregunté, por favor díganme en el chat, díganme en el micrófono, lo que sea, si es que saben lo que es una potencia, o sea, si me refiero, si saben lo que significa el 10 elevado a 6, el 10 elevado a 3, el 10 elevado a 9, ¿saben? Sí, perfecto, excelente. Muchas gracias por decirme. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de lo que son los prefijos, ¿ya? Entonces, primero que todo, están las unidades originales que están sin prefijo. Por ejemplo, es el metro, es el segundo y el gramo, ¿ya? Hay algunas que cuando uno le agrega un prefijo es una manera de decir una mayor cantidad de algo, pero de una manera más corta. Porque, por ejemplo, yo podría decir que en vez de decir solo 1 kilogramo, yo podría decir que son 1000 gramos. Pero a medida que yo voy agrandando el número, yo podría, si por ejemplo quiero representar 1 tonelada en gramos, nosotros sabemos que 1 tonelada es 1 millón de gramos. Entonces, es muy complejo escribir esos números tan grandes. O sea, escribir esos números tan grandes. Es complejo comunicar esos números al momento de, por ejemplo, de realizar cualquier tipo de proyecto o de comunicarme con otras personas, con otros países. No puedo decir así como tengo 1.600.344 450 gramos. No, ahí por lo menos tenéis que decir, oye, tengo 1,7 toneladas. Y todo queda más simple, todo queda más corto. Y también entonces al final, también como en el momento habíamos dicho que las unidades pueden separarse según la cultura que hay. Por ejemplo, los metros pueden transformarse a millas, pueden transformarse a pies, pulgadas, etcétera, etcétera. En un momento los prefijos pasaba lo mismo. ¿Ya? Entonces también para evitar eso dijeron, ya, aquí vamos a tener un sistema internacional de prefijos, ¿ya? Donde va a representar eh, como una manera de resumir esa cantidad. Por ejemplo, los metros, sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces tenemos aquí el prefijo del kilo. El kilo representa 1000, es decir, 10 elevado a 3. ¿Ya? Generalmente hay muchos prefijos. Tenemos que va a depender de los múltiplos que haya. Por ejemplo, un decámetro, que aquí sale deca, un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros y 1 kilómetro son 1000 metros. Después pueden seguir más todavía al mega, que es 1 millón de metros, o al gigametro, que son a los 10 elevado a 9, que son 1000 millones de metros. Exactamente. El tema es que generalmente hay términos que no se usan mucho, ¿ya? Nunca van a escuchar decámetro, nunca van a escuchar hectómetro, por ejemplo, o megámetro. ¿Cómo se llama? Van a conocer otros prefijos, pero el tema es que esto está según el sistema internacional. Si es que quieren usar el prefijo de manera internacionalmente, ahí habría que usar esto, ¿ya? Entonces, existen los múltiplos y los que son los que aumentan el número, es decir, si es que estamos hablando de 1 kilómetro, estamos hablando de los 1000 metros, y están los submúltiplos, que es, por ejemplo, en vez de agrandar el número, lo disminuye. Ya dejé el permiso, voy a silenciar aquí, que andaba escuchando el plato y la comida. Están los submúltiplos, que en vez de agrandar el número, están hablando de fracciones de ese número. Pero. Ya, de fracciones de ese número.
por ejemplo, cuando estamos hablando de centímetros, no podemos decir que son 10 metros o 100 metros. Centímetros es una parte del metro, ¿ya? Que en este caso el centi se refiere que es 10 a la menos 2. Es decir, es 0, es el metro multiplicado por 0,01, se podría decir, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora, por si acaso, si es que levantaron la mano? No parecía la levantar sin querer, ya. Entonces tenemos los múltiplos que son pues, ¿cómo decirlo? Resume un número grande y el submúltiplo que resume un número más pequeño, que es una fracción de la magnitud física, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de las magnitudes físicas en el sistema internacional, estamos hablando, uno simple fijo sería los metros, que ya había dado el ejemplo, como también pueden ser los segundos, ¿ya? Ahora, generalmente se pueden usar en todas las magnitudes físicas, pero no se ve mucho, ¿ya? Por ejemplo, yo no ando hablando de decasegundos, o de hectosegundos, o de kilosegundos, sino que más que nada ando hablando de minutos, de horas, de días. Generalmente lo que es el kilo, mega, giga, deci, centi, se usan en los metros y en los kilogramos. Por eso se habla de kilogramos, por ejemplo, o en el caso de los metros se habla harto del decímetro, o del centímetro, o del milímetro, o del kilómetro también, o otras representaciones que no son necesariamente internacionales, que sería los años luz, por ejemplo, o en el caso de los kilogramos, podríamos hablar de las libras y todo. ¿Ya? Bien, entonces, nos queda poco tiempo en esta parte del Zoom. Quiero cortar la reunión para empezar otra y después enseñarles a cómo puedo transformar de kilogramos, de libras, de millas, etcétera, etcétera, para que sepan cómo hacer la transformación de medidas, de unidades. Así que, antes, ¿hay alguna duda de todo esto para continuar con la segunda parte? Si no, dígalo ahora o calle para siempre. No, no, ya. Vamos a esperar 20 segundos más. A ver si es que alguien me presenta alguna duda. Y parece que no. Segunditos. No. Ya, entonces, recuerden. Tienen que. Voy a finalizar la reunión y se continúa con la segunda parte. Entren con el mismo código y la misma clave. ¿Ok? Así que eso. Ahí nos vemos.